Algo profundo conecta las historias más antiguas de la humanidad, un patrón que aparece en continentes separados y miles de años antes de la escritura. Desde América hasta África, desde Europa hasta Oceanía, las primeras culturas representaron lo mismo, visitantes descendiendo del cielo, seres que trajeron conocimiento, herramientas y advertencias. No eran mitos aislados, eran relatos descritos por pueblos sin contacto entre sí. Las primeras pinturas rupestres no mostraban reyes ni batallas, mostraban figuras que llenaron de asombro a los primeros humanos. En el desierto argelino de Tassili en Ajer, más de 15.000 pinturas prehistóricas muestran un paisaje que hace 10.000 años era verde y lleno de vida. Allí aparecen seres altos, con cabezas redondeadas y cascos extraños, algunos flotando, otros conectados por líneas semejantes a tubos. El más famoso, apodado el gran dios marciano, parece casi mecánico. No son visiones simples, son consistentes, detalladas y muy diferentes de cualquier figura humana de la época. Al otro lado del mundo, en el norte de Australia, las figuras Vangina aparecen con rostros blancos, ojos enormes y halos brillantes. Según los aborígenes, estos seres vinieron de las nubes, trajeron lluvia, crearon ríos y enseñaron cómo vivir. Cuando acabaron, regresaron al cielo. Cada año estas figuras son repintadas porque, para los clanes locales, los Vangina no son mitos, sino ancestros que volverán. El parecido entre los seres de Tassili y los Vangina es sorprendente. Cascos, cuerpos grandes, relación directa con el cielo. Culturas sin contacto alguno dibujaron figuras semejantes. Este patrón continúa. En los Alpes italianos, los grabados de Val Camonica, de 8.000 años de antigüedad, muestran seres humanos con cascos redondos y rayos de luz. Algunos sostienen objetos que parecen herramientas o armas que emiten energía. Para los arqueólogos, representan dioses celestiales, pero incluso esa explicación señala lo mismo, seres que venían de arriba. En América del Norte, los Hopi hablan del pueblo hormiga, seres altos, oscuros y con ojos grandes que salvaron a la humanidad durante 2 catástrofes, llevándolos bajo tierra hasta que fue seguro volver. Nunca los consideraron mito, sino historia real transmitida por generaciones. En Brasil, las pinturas de Serra da Pipoara muestran pequeños humanos junto a gigantes de cabezas grandes y brazos largos, algunos enseñándoles, otros descendiendo desde formas geométricas que parecen escaleras o vigas. Para las tribus locales, representan a los Caraas, seres que enseñaron agricultura y predicción de estaciones antes de desaparecer en el cielo. En Sudáfrica, los bosquimanos pintaron figuras altas rodeadas de energía o luz. Sus historias describen visitantes que bajaron del cielo en tiempos de sequía y ofrecieron conocimiento antes de marcharse. Estas tradiciones siguen vigentes hoy. Culturas separadas por miles de kilómetros, sin contacto posible, todas dibujaron a seres no humanos que descendían del cielo, enseñaban y se marchaban. Cabezas redondas, luz brillante, extremidades alargadas y el mismo mensaje repetido durante generaciones. Para algunos arqueólogos, representaciones chamánicas o simbólicas. Sin embargo, el simbolismo no explica por qué las mismas figuras aparecen en todos los continentes. Mientras estos seres desaparecían, algo nuevo comenzó a surgir, estructura monumental y conocimiento avanzado. Tras el fin de la última glaciación, los humanos pasaron de ser cazadores nómadas a construir sociedades, domesticar animales y levantar ciudades. En muchas regiones, este salto ocurrió sin una evolución gradual clara. La agricultura, la astronomía, las matemáticas y la arquitectura aparecen de manera repentina, casi como si alguien hubiese enseñado cómo hacerlo. Y las culturas antiguas siempre atribuyeron ese conocimiento a los visitantes de arriba. En Mesopotamia, hace 6.000 años, los sumerios construyeron las primeras ciudades, inventaron la escritura y documentaron los movimientos planetarios con gran precisión. Nada de eso se lo adjudicaron a sí mismos. Todo provenía de los Anunnaki, los que vinieron del cielo a la tierra. Sus tablillas describen naves descendiendo entre humo y fuego, y a los dioses Enki y Enlil entregando lenguaje, agricultura y matemáticas avanzadas. Para los sumerios, los dioses eran seres físicos que caminaban entre ellos y regresaban al cielo cuando terminaban su labor. Tras Mesopotamia, la misma historia aparece en Egipto. Esta civilización afirmaba comenzar en la era de Zep-Tepi, cuando los dioses descendieron para enseñar orden, medicina, escritura e ingeniería. Tot entregó la escritura, Osiris e Isis, la agricultura. Incluso Imhotep, el gran arquitecto,
Decía haber sido instruido por los dioses para construir monumentos que parecían surgir de la nada. Los templos y pirámides se alineaban con las estrellas, especialmente con Orión, un patrón que se repite en culturas de todo el mundo. En América Central, los mayas y aztecas hablaban de dioses que llegaron tras un gran diluvio. El más importante era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un ser que llegó en una serpiente brillante que se movía sin remos ni velas. Enseñó astronomía, arquitectura y leyes morales. Los mayas llamaban a esta figura Kukulcán, y diseñaron templos con precisión astronómica extraordinaria, como la pirámide de Chichén Itzá, donde una serpiente de luz desciende en los equinoccios. En Sudamérica, los incas y la cultura tiahuanaco honraban a Viracocha, un maestro barbudo que emergió del lago Titicaca después de un tiempo oscuro. Enseñó a reconstruir el mundo y a usar técnicas avanzadas antes de marcharse, prometiendo volver. Los restos de Tiwanaku y Pumapunku muestran ingeniería tan precisa que ni la tecnología moderna puede reproducirla con facilidad. Al otro lado del mundo, en la India, los textos sánscritos del Mahabharata y el Ramayana describen los vimanas, carros voladores usados por los dioses, con detalles de propulsión y armas de luz cegadora. Se interpretan como metáforas, pero su descripción técnica es sorprendente para su antigüedad. En China, las leyendas hablan de seres que descendieron en orbes brillantes, vistos como dragones de luz. El emperador amarillo llegó, según los relatos, en un carro flotante y enseñó metalurgia, medicina y astronomía. Estas tecnologías surgieron repentinamente en el registro histórico. Todas estas culturas mencionan lo mismo: un desastre, la llegada de seres luminosos, el regalo del conocimiento y la partida de esos maestros. Nada sugiere un desarrollo gradual. En lugar de eso, las civilizaciones aparecen completas, como si alguien las hubiese guiado. La explicación religiosa lo llama dioses. La científica, metáforas. Una tercera visión dice que son recuerdos culturales de eventos reales que los pueblos antiguos solo podían describir con el lenguaje que tenían. Cuando veían algo descender del cielo, no tenían otra palabra que Dios. Cada cultura agradecía sus avances a estas figuras, los sumerios a los Anunnaki, los egipcios a Tot, los mayas a Kukulcán, los incas a Viracocha, los hindúes a los dioses de los vimanas, los chinos a sus dragones celestiales. Todas comparten la misma historia. Todo comenzó cuando el cielo se abrió. A partir de ese momento, la humanidad empezó a construir monumentos alineados con las estrellas y a representar a estos seres en piedra, arcilla y pintura. Los visitantes se marcharon, pero su influencia quedó grabada en cada civilización que los recordó. A miles de kilómetros del mundo maya, en las mesetas áridas de Mali, otra historia vuelve a repetir el mismo patrón. Allí, el pueblo Dogon conserva una tradición tan antigua que antecede a gran parte de las civilizaciones modernas. No fue escrita en piedra ni tallada en templos, fue transmitida de boca en boca durante generaciones. Y sin embargo, esa tradición describe algo tan preciso que aún hoy desconcierta a los astrónomos. Los Dogon hablan de los Nommo, seres anfibios que descendieron del cielo en una nave que giraba sobre sí misma, envuelta en luz y sonido, como si fuera una rueda ardiente. Según los ancianos, los Nommo vinieron de un sistema estelar específico, Sirio. No solo mencionaban la estrella principal, sino también una estrella compañera invisible, una enana blanca que los científicos no descubrieron sino hasta el siglo XIX, y describían su órbita con notable exactitud. ¿Cómo pudo un pueblo aislado, sin telescopios ni escritura astronómica, saber de la existencia de una estrella invisible a simple vista? Los Dogon lo explican de la forma en que todas estas civilizaciones lo hacen. Alguien que venía de arriba se los mostró. Los Nommo enseñaron agricultura, matemática y astronomía, y prometieron regresar en tiempos de necesidad. Para los Dogon no es mito, es historia. Este mismo tipo de patrón aparece incluso en lugares donde jamás esperaríamos encontrarlo. En el corazón del desierto peruano, las líneas de Nazca se extienden por kilómetros, formando figuras gigantes tan enormes que solo pueden ser apreciadas desde el cielo. Aves, monos, formas geométricas perfectas y largas pistas que parecen pistas de aterrizaje aparecen grabadas en la tierra como si alguien hubiera querido dejar señales visibles solo desde arriba. Los arqueólogos dicen que eran caminos rituales o marcadores simbólicos. Pero la pregunta persiste: ¿por qué hacer dibujos que ninguna persona de la época podía ver completos? La respuesta, para muchos, es simple: no estaban hechas para los humanos, sino para quienes miraban desde el cielo.
Y mientras en Perú se marcaban los desiertos como si fueran mapas celestiales, en África Oriental ocurría una transición que cambiaría la historia humana para siempre. En un tiempo en que la mayoría de los grupos humanos seguía cazando y recolectando, surgió una nueva idea que no tenía precedente: la domesticación, la agricultura, el establecimiento de aldeas permanentes. Estas innovaciones aparecieron repentinamente, sin rastros de evolución gradual. Los antiguos decían que alguien se las enseñó, alguien que vino de arriba después de la gran catástrofe que casi destruyó al mundo. En cada una de estas culturas, del Sáhara a Australia, de los Andes a Mesopotamia, los mismos símbolos vuelven a surgir: seres altos, luminosos o revestidos con algo parecido a trajes, cabezas redondas o cascos, rayos de luz descendiendo, líneas verticales como escaleras o naves descendiendo. La narrativa es la misma: la humanidad recibió ayuda. No se trataba de dioses en un sentido religioso moderno, sino de maestros, guías o visitantes cuyo origen no pertenecía a la tierra. Y justo cuando estos seres dejaron de manifestarse de forma directa, las civilizaciones comenzaron a hacer algo nuevo. Construyeron monumentos enormes, alineados con las estrellas. Pirámides, templos, observatorios, estructuras tan precisas que algunas solo pueden apreciarse desde el aire. Fue como si las culturas antiguas intentaran imitar lo que alguna vez vieron, replicar aquello que descendió del cielo, preservando su memoria en piedra para que jamás se perdiera. En Egipto, esta transición se volvió la base de todo un reino. Los relatos hablan de la era de Zep-Tepi, la primera vez, cuando seres celestiales bajaron a las aguas primordiales y pusieron orden en el caos. Tot entregó la escritura, Osiris enseñó agricultura y leyes, y los grandes constructores erigieron edificaciones imposibles utilizando conocimientos que parecían surgir de la nada. Las pirámides, alineadas milimétricamente con Orión, replican en la Tierra un patrón estelar que también aparece en otras culturas separadas por océanos. En México, las civilizaciones precolombinas contaban historias similares. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no era solo un dios, era un maestro. Llegó después de un gran diluvio, traía barba, algo inusual en Mesoamérica, y llegó en una serpiente brillante que no necesitaba remos ni velas. Les enseñó astronomía, arquitectura, matemáticas avanzadas, y prometió regresar algún día. Los templos mayas reflejan un conocimiento astronómico impecable, como la pirámide de Chichén Itzá, diseñada para crear la ilusión de una serpiente descendiendo durante el equinoccio. ¿Tecnología simbólica? ¿O memoria de algo real? Y cuando unimos todos estos relatos, el patrón es innegable. No importa el continente, no importa la época, la historia es la misma. Catástrofe, oscuridad, visitantes que descienden del cielo, enseñanza, progreso repentino, desaparición, luego, el silencio. Pero las pruebas quedaron grabadas en roca, en símbolos, en arquitectura y en los mitos fundacionales del mundo entero. Los arqueólogos llaman a esto creatividad simbólica. Los historiadores lo llaman mitología. La religión lo llama intervención divina. Pero hay un tercer camino, memoria cultural colectiva, un registro de eventos reales que las sociedades antiguas describieron con las palabras que tenían en aquel tiempo. No tenían conceptos para nave espacial, astronauta o tecnología avanzada. Tenían la palabra Dios. Y así lo llamaron. Lo cierto es que las primeras civilizaciones humanas jamás se atribuyeron a sí mismas el origen de su propio conocimiento. Los sumerios dieron gracias a los Anunnaki, los egipcios a los dioses de Zep-Tepi, los mayas a Kukulcán, los incas a Viracocha, los hindúes a los dioses de los Vimanas, los chinos a sus dragones celestiales, y los Dogon a los Nommo. Todos señalaron al cielo, y cuando aquellos visitantes finalmente se marcharon, la humanidad quedó sola, pero transformada. Lo que dejaron atrás, la arquitectura, las matemáticas, la astronomía, la agricultura, el lenguaje escrito, es la base sobre la cual se construyó todo lo que somos hoy. Sus huellas siguen en nuestras ciudades, nuestras historias, nuestros cielos y nuestros mitos. Quizás fueron dioses, quizás fueron viajeros, quizás fueron sobrevivientes de una civilización perdida. Pero si algo es seguro, es esto: la humanidad no caminó sola hacia la civilización. Alguien nos guió. Alguien vino antes. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, así nos incentivas a traerte más contenido que te encantará. Déjanos saber lo que piensas de todo esto en los comentarios. Si eres nuevo, suscríbete y activa las notificaciones,
Así no te perderás futuros videos. Sin más, hasta la próxima.